La trampa del ratón. El ascenso de Elena Sinclair. El aire en la gala de la Fundación Cervantes crepitaba con la energía de 10.000 millones de euros. Era una sala donde los imperios se construían y se destruían con cócteles. Ricardo Rick Robles, un magnate tecnológico que se bañaba en el resplandor de su propio éxito, se inclinó y se rió públicamente de su esposa, Elena. La llamó su ratoncita parda, una reliquia de su pasado de la que no se podía librar. Pero Ricardo estaba a punto de cometer un error fatal. No sabía que la invitada de honor de la noche, la misteriosa benefactora de $1 billón que todos estaban buscando, era la misma mujer que él acababa de intentar borrar. Esta noche el foco la encontraría, y la risa se detendría para siempre. El gran salón Elíseo era una constelación de dioses terrenales, sus techos abovedados, pintados con frescos que rivalizaban con el Palacio Real. Contemplaban un mar de Schiaparelli, Tom Ford y joyas históricas que no habían visto una caja fuerte en décadas. Esta era la 10ª gala anual de la Fundación Cervantes, la cumbre absoluta del calendario filantrópico y financiero de Madrid. Conseguir una entrada no era cuestión de dinero, era cuestión de poder. Significaba que eras alguien, o que estabas cortejando a alguien que importaba. Ricardo Rick Robles importaba, o al menos había machacado a la tecnología española para que creyera que sí. A sus 42 años, era un titán del nuevo dinero, el descarado y carismático CEO de Apex Dinámica. Se movía entre la multitud como un tiburón, todo dientes y colonia cara. Su esmoquín Brioni estaba tan nítidamente cortado que parecía obsidiana esculpida. Actualmente, estaba enfrascado en una conversación con Martín Torres, un capitalista de riesgo esquelético y de viejo dinero de Sequoia Capital Iberia, y con Isabela Dueñas, la columnista social más temida y reverenciada de la revista Vogue España. La clave de la Fundación Vanguardia, estaba diciendo Ricardo, su voz retumbando con una confianza que rozaba la agresión. No es su tecnología, es su miedo. Esta FV están aterrorizados de ser irrelevantes. Mi propuesta de esta noche prueba que Apex es el único futuro. Serían tontos si no nos dieran la subvención. Isabela, envuelta en lamé dorado, dio golpecitos con un dedo impecable en su copa de champán. Corren los rumores, Rick. Forbes estima que la FV se sienta sobre un fondo líquido de 50.000 millones de euros. Dicen que él o la FV está aquí esta noche, de forma anónima. Claro que lo están, se burló Ricardo, y están aquí para verme a mí. Miró por encima del hombro. Dios, necesito otra copa. ¡Elena! ¡Elena! ¡Champán! Estaba mirando a su esposa, Elena Robles. Si Ricardo era una supernova, Elena era una sombra. Estaba cerca de una imponente columna de mármol, medio oculta por una higuera en maceta. ¿Su vestido? Era confuso. En una sala de alta costura a medida, ella llevaba un sencillo vestido vintage gris carbón. Era de cuello alto, manga larga y completamente desprovisto de brillo. Podría haber sido de The Row o de una tienda de segunda mano. Para Ricardo, era simplemente triste. Su pelo castaño de ratón estaba recogido en un sencillo moño, y su única joya era una alianza de oro delgada y desgastada. No estaba mezclándose. Estaba observando. Sus ojos, agudos e inteligentes, no se perdían nada. El hambre desesperada en los ojos de un joven CEO, el sutil apretón de manos entre un banquero y un cabildero.
la forma en que la sonrisa de Isabela Dueñas nunca, jamás llegaba a sus ojos. Al oír su grito, ella se encogió. Recogió una copa fresca de una bandeja que pasaba y comenzó a abrirse camino entre la multitud brillante. Mientras se acercaba, Martín Torres se inclinó, su voz un susurro conspirador. «Dios mío, Rick», murmuró Martín, mirando a Elena. «Construyes cohetes, pero no puedes conseguir que tu esposa se ponga un Dior. Parece una académica». Ricardo soltó una risa aguda y cruel. Era un sonido diseñado para incluir a sus compañeros y excluir a su objetivo. «Esa es mi Ellie», dijo, lo suficientemente alto para que ella lo oyera mientras llegaba. Tomó la copa de su mano sin mirarla. «Es mi ratoncita parda, hecha para la biblioteca, no para el salón de baile. ¿Verdad, cariño?» Elena se congeló. La sonrisa en el rostro de Isabela Dueñas era depredadora. Martín Torres se rió cortésmente. «Ella es el cerebro, yo solo soy la cara», continuó Ricardo, dándole una palmadita en el hombro con un golpe despectivo. «Pero los cerebros son para las hojas de cálculo, no, bueno, esto. Está más cómoda con un análisis de regresión que con un Armani». Se volvió hacia su grupo. Ahora, como les decía sobre la propuesta de vanguardia, le había dado la espalda por completo. La risa, aunque amortiguada, se sintió como una bofetada. Isabela Dueñas ya estaba escribiendo discretamente en su teléfono, sin duda elaborando una nota envenenada para su columna. Ricardo Robles, brillando, mientras su aburrida esposa, Elena, sirve como una sombra viviente. Elena se quedó allí durante 10 segundos completos, el calor subiendo por sus mejillas. No solo la había insultado, la había borrado. La había reducido a un chiste, a un mueble anticuado que se veía obligado a arrastrar. No dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta, con la espalda recta, y se alejó del círculo de risas. Se fundió de nuevo hacia las columnas, su rostro una máscara de calma. Pero bajo la lana vintage, sus manos estaban apretadas tan fuerte que sus uñas se clavaban en sus palmas. Él se había reído, delante de todos. Ricardo, ocupado pavoneándose, no notó la mirada en sus ojos. No vio el hielo formándose. Había olvidado un hecho fundamental crucial. Un ratón, cuando está acorralado, todavía muerde. Y Elena no era un ratón. Era una trampa, esperando pacientemente para saltar. La mujer conocida como Elena Robles no existía en realidad. La mujer real era Elena Sinclair. Y Elena Sinclair era un fantasma. Su historia, la que contaba Ricardo, era una fábula clásica de Silicon Valley. Él había sido un coder carismático y sin blanca en la Universidad de Salamanca. Ella había sido una postgraduada tranquila y brillante en matemáticas computacionales. Él tenía la visión. Ella tenía, bueno, las habilidades técnicas. Él había esbozado la idea para Apex Dinámica en una servilleta. Ella le había ayudado a construir el código. La realidad era mucho menos romántica. Elena, retirándose a un tranquilo nicho con vistas a la terraza, dejó que el recuerdo emergiera. Era un recuerdo que mantenía bajo llave. Pero esta noche, la risa había roto el sello. Salamanca, 2008. El laboratorio de datos. Ricardo no era un coder. Era un estudiante de marketing con un conocimiento decente de Python. Ella era la prodigio.
Ella fue la que escribió el algoritmo de resonancia Sinclair, una pieza revolucionaria de IA predictiva que podía modelar la volatilidad del mercado con una precisión del 99%. Era su tesis doctoral. Era el trabajo de su vida. Ricardo no lo había esbozado en una servilleta. Había leído su tesis. La había seducido. No con su aspecto, sino con atención. Fue la primera persona que pareció verla a ella, y no solo a su cerebro. Él la escuchó. La elogió. Le dijo que era una genio que merecía cambiar el mundo, no solo escribir artículos sobre él. «Podemos construir esto, Ellie», le había susurrado, sus ojos brillando con ambición prestada. «Tú y yo. Haremos que Apple parezca un puesto de limonada». Ella le había creído. Ella, la chica que entendía la mecánica cuántica, pero no el engaño humano, había caído por completo. Fundaron Apex Dinámica. Durante los 2 primeros años, fueron socios. Ella codificaba. Él vendía. Se casaron en un juzgado, celebrando con pizza. Pero en el momento en que se cobró el primer cheque de Andreessen Horowitz, comenzó el cambio. Sutilmente, al principio. Los inversores están más cómodos con una sola cara, cariño. Tú odias las reuniones de todos modos. Déjame manejar la parte delantera. Deberíamos registrar la patente principal a mi nombre. Es simplemente más limpio para la corporación. Estamos casados, Ellie. Lo mío es tuyo, ¿verdad? Es solo un papel. Cariño, Forbes quiere una entrevista. No creo que debas hacerla. Te harán todas esas preguntas técnicas, y tú, ya sabes, te perderás en los detalles. Les daré el panorama general. En 5 años, la historia fue reescrita. El algoritmo de resonancia Sinclair se convirtió en el motor predictivo Apex. Su tesis se convirtió en Trabajo Exploratorio Temprano, encargado por Ricardo Robles. Su nombre pasó de cofundadora a asesora técnica principal, a simplemente señora Robles. No solo robó su trabajo, la manipuló para que se lo entregara, convenciéndola de que era para su beneficio, todo mientras la borraba sistemáticamente de su propia historia. Ahora él era un multimillonario. Y ella era la ratoncita parda. Lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que Elena había visto venir el cambio. No era solo una genio, era una pragmática. Hace 8 años, durante su financiación de Serie B, ella había vendido silenciosa, legalmente, y sin su conocimiento, sus patentes originales previas al matrimonio, previas a Apex. No todas, sino el núcleo, las pruebas matemáticas originales. Las vendió no por dinero en efectivo, sino por una compleja serie de swaps de acciones, canalizando las ganancias a un fideicomiso ciego anónimo en el extranjero. Había sido su vía de escape. La venta le había reportado 400 millones de euros. Durante 8 años, esos 400 millones de euros habían sido su secreto. Había vivido a la sombra de Ricardo, interpretando el papel de la esposa académica y tranquila. Pero en la oscuridad, ella no era Ellie. Era Eve, Elena Vanguardia. Había tomado su capital inicial y, utilizando sus propios algoritmos, comenzó a invertir. No invertía en acciones, invertía en futuros, en tecnología disruptiva, en soluciones humanitarias. Su fondo, la Fundación Filantrópica Vanguardia, creció exponencialmente. De 400 millones, se convirtió en 1.000 millones, luego 10.000 millones, luego 50.
Era el fondo filantrópico más exitoso y misterioso del planeta. Y esta noche, Eve iba a ser la invitada de honor. La obsesión actual de Ricardo era ganar la subvención Vanguardia, un premio de 100 millones de euros para el avance tecnológico ético. Durante los últimos 6 meses, había estado ensayando su propuesta. Se la había ensayado a ella. Elena cerró los ojos, el recuerdo de la semana pasada escociéndole. Ricardo caminando por su estéril sala de estar blanca sobre blanco. PowerPoint brillando en la pantalla 8K. Vale, Ellie, escucha. Finge que eres Eve. Eres este misterioso, brillante, probablemente un hombre, inversor. Estás buscando la próxima gran cosa. Había pasado 1 hora usando términos técnicos que ella le había enseñado, destrozándolos, presumiendo de su algoritmo. ¿Qué piensas?, había preguntado, sin aliento y arrogante. Los datos de la diapositiva 28. Están defectuosos, había dicho ella en voz baja. Tu proyección de captura de carbono está proyectando una eficiencia del 40%, que no está respaldada por los datos brutos. Parece inflada. El rostro de Ricardo se había oscurecido. Jesús, Ellie, ¿puedes ser solo una esposa por un segundo? No necesito un análisis crítico. Necesito apoyo. Es una propuesta, no una disertación. Está bien. ¿Qué sabes tú de captura de carbono de todos modos? La había despedido, tal como la había despedido ahora. Abrió los ojos, mirando el reluciente horizonte de Manhattan. La risa todavía resonaba en sus oídos. No solo se había reído de su vestido, se había reído de los mismos cerebros que había robado, el intelecto al que ahora estaba tratando de presentar una propuesta para obtener dinero. La ironía era tan aguda que casi sofocaba. Él pensó que estaba cazando al león mientras vivía en una jaula con la leona. Tiene razón, susurró a la terraza vacía. Estoy hecha para la biblioteca, y la biblioteca es donde encuentras la verdad. Y esta noche, pensó, la verdad finalmente está siendo revisada. El salón de baile estaba eléctrico con una sola pregunta. ¿Quién es Eve? La mera idea de un nuevo jugador de 50.000 millones de euros en este ecosistema fue suficiente para enviar ondas de choque a través del mundo financiero. La Fundación Vanguardia no era como la Fundación Gates o la iniciativa Chan Zuckerberg. Era rápida, implacable y anónima. Financiaba lo extraño, lo brillante y lo imposible. Había curado 2 enfermedades incurables, financiado un proyecto de fusión renegado y pagado anónimamente los honorarios legales de un periodista de Reuters encarcelado en Rusia. Y esta noche, Eve estaba en esta sala. Isabela Dueñas se había alejado de Ricardo y ahora estaba reunida junto a la barra de ostras. Un círculo de personas ansiosas y esperanzadas la rodeaba, desesperadas por una migaja de información. Mis fuentes en el Financial Times, anunció Isabela, dicen que EVOA es un comité, un think tank de ex ingenieros de Google y DeepMind, que cobraron y se volvieron rouge. Tonterías, replicó un gestor de fondos de cobertura, gesticulando con una ostra. Es una sola persona. Tiene que serlo. Los movimientos son demasiado singulares. Yo apuesto por un prodigio chino exiliado, alguien que escapó del PSSH con 1 billón en cripto. Ricardo Robles se pavoneó hacia el grupo, habiendo refrescado su champán. Están todos equivocados. No es un comité, y no es un chico con capucha. Es dinero viejo. Alguien de la línea Rockefeller o Vanderbilt, avergonzado de su apellido,
tratando de comprar su karma. Sonrió, disfrutando de su propia actuación. Pero no importa quién sea EV, lo que importa es a quién elige EV, y la subvención Vanguardia está hecha a medida para Apex Dinámica. Martín Torres, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Su voz era un traqueteo seco. No estés tan seguro, Rick. He estudiado las inversiones del fideicomiso. Son particulares. Parecen tener una obsesión con la ética. ¿Ética? Ricardo se rió. La ética es solo un ejercicio de marca. Tenemos la mejor tecnología de captura de carbono del planeta. Estamos salvando el mundo. ¿Qué es más ético que eso? Estamos asegurados. ¿Lo estás? Los ojos de Martín eran rendijas delgadas. Escuché un rumor, uno desagradable, de hecho, que tu revolucionaria tecnología de captura de carbono es solo un cambio de marca de un proyecto fallido de 2010. Oigo que no es escalable, y oigo que estás a punto de invertir 200 millones de euros en adquirir la empresa Shell, que posee la patente fraudulenta. La sonrisa de Ricardo se tensó. El color se drenó ligeramente de su rostro. Eso es una mentira. Calumnia. Mi tecnología es sólida. ¿Lo es, Rick, o es solo una métrica creativa para una propuesta? Porque EV me parece el tipo de persona que, bueno, lee las hojas de cálculo. El dardo, un claro eco del propio sarcasmo de Ricardo hacia su esposa, quedó suspendido en el aire. Ricardo se salvó de responder por una conmoción repentina. Javier Cervantes, el anfitrión de la noche, había subido al escenario. Javier era la encarnación física del viejo dinero madrileño, alto, de pelo plateado, y exudando una autoridad tranquila que hacía que la desfachatez de Ricardo pareciera barata. Comandaba la sala sin levantar la voz. Era el único hombre en Madrid que podía silenciar a esta multitud simplemente aclarándose la garganta. Mis generosos amigos, resonó la voz de Javier, cálida y clara. Gracias. Gracias por su increíble apoyo esta noche. Han recaudado, en solo 2 horas, más de 20 millones de euros para la fundación. Un aplauso educado y de autosatisfacción. Pero ahora, continuó Javier, llegamos a una parte muy especial de nuestra noche. Durante 5 años, la Fundación Vanguardia ha sido una fuerza poderosa y anónima para el bien. Esta noche, el fundador de ese fideicomiso, EV, ha decidido que es hora de salir a la luz. Un jadeo colectivo y audible recorrió la sala. Cada teléfono se levantó al instante. Esto era todo. EV está aquí, dijo Javier, una pequeña sonrisa de complicidad en sus labios. Y anunciarán personalmente el ganador de la subvención Vanguardia inaugural de 100 millones de euros. Ricardo Robles vibraba físicamente de anticipación. Se alisó el esmoquín. Se ajustó la pajarita. Le lanzó una mirada a Martín Torres que gritaba, «¡Te lo dije!». Estaba tan consumido por su inminente triunfo que no vio a su esposa, Elena, deslizarse fuera de su nicho y moverse hacia un lado del salón de baile. No la vio cruzar la mirada con Javier Cervantes, y no vio al anfitrión darle un asentimiento lento, casi imperceptible. Elena no fue directamente al escenario. Necesitaba aire. Solo 1 minuto más de anonimato. El peso de lo que estaba a punto de hacerle a su vida, a su matrimonio, a Ricardo, era aplastante. Se encontró en la terraza más tranquila y menos concurrida, donde el aire fresco de octubre fue un shock bienvenido. Se apoyó en la balaustrada, las luces de la ciudad a millones de kilómetros abajo. Se rió de mí.
No se había dado cuenta de que lo había dicho en voz alta hasta que escuchó una voz pequeña y temblorosa responderle. «Hombres como ese no se ríen, rebuznan». Elena se giró. Acurrucada en un banco de piedra, tratando de hacerse pequeña, había una joven de unos 20 años. Llevaba un sencillo vestido negro que claramente no era de marca, y sus ojos estaban enrojecidos por el llanto. Estaba jugueteando nerviosamente con una tablet. Claramente era una de las asistentes becadas, una científica o artista invitada a mezclarse, como un cordero de sacrificio a los leones. «Lo siento», dijo Elena, su voz suave. «No quise molestarte». «Oh Dios, no, lo siento», dijo la mujer, secándose los ojos. «Se supone que no debo estar aquí. Se supone que debo estar estableciendo contactos. Soy la doctora Aris Torres». El ceño de Elena se frunció. «Torres, ¿estás relacionada con Martín?» Aris soltó una risita amarga. «Es mi padre. No aprueba mi trabajo de nicho. Cree que soy un fracaso porque prefiero estar en un laboratorio que en una bolsa de valores. Me consiguió una invitación esta noche para mostrarme cómo es el verdadero éxito, y yo simplemente me siento como una impostora». Elena se sentó, a una distancia respetuosa. «No eres una impostora. Solo estás en la sala equivocada. ¿Cuál es tu trabajo?» «Es estúpido», murmuró Aris, señalando una tablet. «Es plegamiento predictivo de proteínas. Estoy tratando de diseñar una enzima personalizada que pueda comer microplásticos, pero los modelos siguen colapsando. El margen de error en la calibración del sensor es demasiado alto. No puedo conseguir que la proteína se estabilice. Todo es inútil». Estaba empezando a llorar de nuevo. Elena, la ratoncita parda que estaba hecha para la biblioteca, sintió una chispa genuina de interés por primera vez en toda la noche. «¿Me permites?», preguntó, señalando la tablet. Aris, con aspecto de sorpresa, se la entregó. «No sé si usted es bastante técnico». Los dedos de Elena volaron por la pantalla. Sus ojos escanearon líneas de código, complejos diagramas moleculares y registros de datos. La esposa nerviosa y aburrida desapareció. En su lugar había un intelecto centrado como un láser. Estuvo en silencio durante 2 minutos. Aris observó, conteniendo la respiración. «No estás usando un filtro bayesiano», dijo Elena, casi para sí misma. «¿Qué?» «Tu calibración. Estás usando un filtro estándar de Kalman, pero tus entradas de datos son no lineales. Estás obteniendo una desviación de la señal», explicó Elena, su voz ganando una tranquila confianza. «Tu proteína no es inestable. Tu sensor te está mintiendo. Mira». Tecleó una nueva cadena de código. «Si recalibras los datos del sensor post-proceso, justo aquí, y aplicas un filtro bayesiano recursivo, no solo estás corrigiendo la desviación, estás utilizando el ruido como una variable predictiva». Le devolvió la tablet. Aris Torres se quedó mirando la pantalla. Se le cayó la mandíbula. ¿El modelo? No estaba colapsando. Se estaba estabilizando. En 30 segundos, esta mujer tranquila, con un vestido triste, acababa de resolver un problema que había consumido la vida de Aris y toda su subvención de doctorado durante 3 años. «Dios, Dios mío», susurró Aris, su voz llena de asombro. Eso es brillante. Eso funciona. ¿Quién es usted? ¿Está con DeepMind? ¿JPL?» Elena se puso de pie. Le dio a la joven científica una sonrisa pequeña y genuina. «No», dijo. «Solo soy Ellie y soy fan de los buenos datos. No dejes que tu padre, ni nadie más en esa sala, te diga que tu trabajo es de nicho, doctora Torres.
Tu trabajo lo es todo. Se giró para volver a entrar. ¡Espere!, llamó Aris. ¿Quién es usted? Elena hizo una pausa en la puerta. Solo soy una invitada. Pero usted, doctora Torres, es una revolucionaria. No lo olvide. Volvió a entrar en el salón de baile. Su momento de vacilación había desaparecido. El hielo en sus venas se había asentado. Ricardo no solo la había insultado. Él y su clase, los Martín Torres del mundo, eran los que se reían del trabajo real. Eran los que despreciaban a las Aris Torres. No eran solo arrogantes. Eran dinosaurios, y ni siquiera veían el meteorito. Mientras Elena volvía a entrar en el salón de baile, la atmósfera era densa. Javier Cervantes todavía estaba en el escenario, alargando el suspense. Eve no es solo un benefactor, estaba diciendo Javier. Son un arquitecto, un visionario tranquilo que vio a Elena. Un hombre con un simple traje negro, claramente de seguridad personal de Javier, se materializó a su lado. Doctora Robles, el señor Cervantes me pidió que la acompañara. No la condujo a su mesa. La condujo al pequeño nicho con cortinas de terciopelo justo al lado del escenario. Javier, al verla llegar, concluyó su discurso. Una persona que cree en la sustancia sobre el estilo, en los datos sobre el dogma. Y ahora, les voy a ceder el micrófono. Javier se bajó del escenario y apartó la cortina. Era la única persona en la Tierra, además de sus abogados, que conocía su secreto. Él había sido el que la había ayudado a establecer el estatuto del fideicomiso. ¿Estás lista, querida?, preguntó, sus ojos amables, pero firmes. Elena respiró hondo. No lo sé, Javier. Él ha sido particularmente horrible esta noche. Lo sé. Escuché lo que dijo, respondió Javier, su voz endureciéndose. Es precisamente por eso que debe ser esta noche. La Junta está de acuerdo, Elena. La fase anónima ha terminado. El fideicomiso necesita una cara. Tu cara. Y hay otra razón. ¿Cuál es? Martín Torres no solo estaba difundiendo rumores. Mi oficina recibió un aviso de la CNMBB. Ricardo está apalancando acciones de Apex para adquirir esa fraudulenta empresa de captura de carbono. El acuerdo está programado para cerrarse a medianoche. Está usando tus activos, Elena. Las acciones que todavía están a tu nombre. Está a punto de incendiar la mitad de tu patrimonio neto para encubrir su primer fracaso. La sangre de Elena se heló. El hombre con el que se había casado no era solo un tonto arrogante. Era un criminal desesperado. Estaba a punto de cometer un fraude masivo. No solo se está riendo de ti, Elena, dijo Javier, con la mano en su hombro. Te está robando. De nuevo. Debes detenerlo. La vacilación se desvaneció. Esto ya no era solo sobre humillación pública o crédito robado. Esto era supervivencia. Esto era justicia. No se detendrá, dijo Elena, su voz una línea plana y fría. Nos arrastrará a la ruina, a los dos, solo para proteger su propio ego. Sí, lo hará, dijo Javier, a menos que cortes la cuerda. Señaló el escenario. El mundo está esperando, Eve. Elena miró más allá de él hacia el salón de baile. Vio a Ricardo. Estaba de pie, pavoneándose. Le estaba susurrando al hombre de la mesa de al lado, sonriendo, señalando el escenario como si fuera suyo. Estaba tan seguro, tan absoluta y ciegamente seguro de que el mundo giraba a su alrededor. Enderezó la columna. La ratoncita parda se había ido. La mujer que salió de detrás de la cortina era la doctora Elena Sinclair. Damas y caballeros, dijo Javier Cervantes, volviendo al micrófono.
Un silencio se apoderó de la sala. Es mi profundo y personal honor presentar a la fundadora, la arquitecta y la conciencia de la Fundación Vanguardia. Por favor, den la bienvenida a la doctora Lena Robles. Silencio. No silencio educado, no silencio de anticipación. Era un vacío profundo, profundo y ensordecedor de sonido. Cada mandíbula en el salón elíseo se había caído. Ricardo Robles, que literalmente acababa de dar un paso hacia el pasillo, se congeló, su cerebro en cortocircuito. Miró a Javier, con una mueca de confusión y rabia en el rostro. ¿Dijo Robles? ¿Se equivocó de nombre? ¿Quiso decir Ricardo Robles? Se giró, buscando a su esposa. Y entonces sucedió. El foco principal, un círculo blanco brillante y nítido, se desvió del escenario. Barrió las primeras mesas, una hoja de luz cortando la oscuridad ansiosa. Pasó sobre senadores, pasó sobre multimillonarios y aterrizó. Aterrizó directamente sobre Elena, de pie, perfectamente quieta, al lado del escenario. Ya no estaba en las sombras, estaba iluminada. Su sencillo vestido gris parecía brillar. Su rostro, que Ricardo siempre había llamado simple, ahora era fascinante. Estaba calmado, era inteligente y estaba absolutamente, terroríficamente resuelto. ¿Qué? ¿Qué demonios?, susurró Ricardo. Miró a su alrededor. ¿Es una broma? ¿Ella está aceptándolo por mí? Isabela Dueñas, por primera vez en su vida profesional, se quedó sin palabras. Su bolígrafo estaba congelado sobre su bloc de notas. Los ojos de Martín Torres se habían abierto hasta el tamaño de platos. Miró de Elena a Ricardo y viceversa, y una lenta y creciente comprensión y pura alegría no adulterada se extendió por su delgado rostro. —¿Ellie? —ladró Ricardo, su voz quebrándose. —¿Qué estás haciendo? ¡Siéntate! ¡Estás haciendo el ridículo! Pero ella no se movió. Simplemente lo observó. Javier Cervantes sonrió. —Doctora Robles, el escenario es suyo. Como en un sueño, Elena caminó los pocos pasos hasta el atril. El clic de sus sencillos tacones en el suelo del escenario fue el único sonido en la sala. Las cámaras, que habían estado apuntando al escenario, ahora estaban todas giradas, enfocándola. Los flashes comenzaron, un estroboscopio frenético y epiléptico de luz. Llegó al micrófono. Lo ajustó ligeramente hacia abajo, un gesto pequeño y poderoso. Miró el mar de rostros atónitos e invaluables, y luego sus ojos encontraron a Ricardo. Él estaba de pie, su rostro una máscara grotesca de confusión y rabia. —Buenas noches —dijo Elena. Su voz, nunca elevada, ahora estaba amplificada, llenando cada rincón de la sala. Era clara, constante, y contenía la resonancia del acero puro y frío. Mi nombre es Elena Robles, o, como era conocida en mi vida académica, doctora Elena Sinclair. Ricardo dio un paso adelante. —Ellie, sal del escenario, me estás avergonzando. Algunas personas se rieron nerviosamente. Esto era una disputa conyugal. Esto era extraño. Elena no lo miró. Miró a la multitud. Mis amigos me llaman Ellie. Mi abuela, sin embargo, siempre me llamó Eve. El jadeo fue tan fuerte que creó una brisa. Hace 8 años, continuó Elena, su voz cortando el shock. Vendí las patentes principales de un algoritmo predictivo que fui autora. Usé ese capital inicial para fundar un pequeño fondo de inversión exploratorio.
Quería ver si era posible invertir en soluciones humanitarias y aún así ver un crecimiento exponencial. Ese fondo se convirtió en la Fundación Vanguardia. La sala estalló. No fue un aplauso. Fue un rugido de voces, de shock, de 1000 conversaciones comenzando a la vez. «¡Eso es mentira!», rugió Ricardo. Estaba tratando de pasar por delante de su mesa, pero estaba tan enfurecido que tropezó. «Está confundida. Es mi esposa. Ella gestiona la casa». «Orden», dijo Javier Cervantes, dando un paso adelante. Pero Elena levantó una mano. No necesitaba su ayuda. Miró directamente a su marido. El foco ahora era compartido, iluminándola a ella en el atril y a él, forcejeando en medio del salón de baile, el cazador y la presa. «Mi marido Ricardo tiene razón en una cosa», dijo Elena, su voz peligrosamente tranquila. «Él es la cara de Apex Dinámica. Es un vendedor brillante». Hizo una pausa, dejando que el cumplido colgara, y luego se torciera. «Me ha estado proponiendo una propuesta durante los últimos 6 meses para la subvención Vanguardia. Ha estado practicando en nuestra sala de estar». Un nuevo sonido. Risa. No la risa cruel y despectiva de antes. Esta era la risa aguda y sorprendida de la ironía. «Su propuesta», dijo Elena, «fue muy creativa, particularmente los datos sobre su nuevo proyecto de captura de carbono». Ricardo se había puesto blanco. Ya no gritaba. Estaba congelado. «Desafortunadamente», dijo Elena, «Apex Dinámica no recibirá la subvención Vanguardia. El estatuto ético del fideicomiso, del que soy autora, prohíbe específicamente la financiación de empresas con, llamémoslos, problemas significativos de integridad de liderazgo». Fue una ejecución pública. Isabela Dueñas estaba escribiendo tan rápido que su teléfono estaba cliqueando. «Y», dijo Elena, «prohíbe especialmente la financiación de empresas que están activamente involucradas en fraude a los accionistas». La palabra fraude aterrizó en la sala y detonó. Esto ya no era un drama social. Esto era un crimen. Esto era una presentación ante la CNMV. Esto eran miles de millones de euros desapareciendo. «Tú, perra», siseó Ricardo. La palabra no fue amplificada, pero en el nuevo silencio aterrorizado se transmitió. «Sí. Robles», dijo Elena, dirigiéndose a él como si fuera un extraño. «La patente fraudulenta que mencionó antes el señor Torres, la que va a adquirir por 200 millones de euros a medianoche, usando acciones apalancadas de Apex. Lo sé todo. Tiene razón. Es una tecnología fallida. Una empresa Shell lo está haciendo para ocultar una pérdida catastrófica del tercer trimestre a la Junta. Una pérdida en la que incurrió al ignorar el análisis de regresión de su ratoncita parda». Se volvió hacia Ricardo. El foco era enteramente suyo ahora. Él era solo un hombre en la oscuridad. «Parece haber olvidado algo, Ricardo. Cuando limpió la estructura corporativa, puso el 40 entero de las acciones primarias a mi nombre. Lo mío es tuyo, cariño. Creo que dijo usted». Su rostro estaba desprovisto de toda emoción. Como accionista mayoritaria, y hasta ahora silenciosa, de Apex Dinámica, acabo de presentar una orden judicial de emergencia ante la CNMV y el Tribunal de Distrito. A partir de las 21:15 horas, un juez federal ha congelado todos los activos de Apex, pendiente de una investigación criminal. El trato de medianoche está muerto. Ricardo Robles hizo un sonido, un pequeño ruido ahogado. No era un tiburón.
Era una ballena varada, asfixiándose. Y, terminó Elena, he presentado una moción de emergencia ante la Junta para destituirlo como CEO, con efecto inmediato, por causa justificada. No solo tropezó, colapsó. Cayó físicamente de espaldas en su silla, sus manos temblando. Su imperio multimillonario convirtiéndose en polvo frente a 1000 testigos. Elena se apartó de los restos de su marido. Su trabajo allí estaba hecho. La Fundación Vanguardia no fue fundada para castigar, dijo, su voz suavizándose. Fue fundada para construir. Los hombres que dirigen este mundo, miró a Martín Torres, a menudo están obsesionados con el éxito. Se ríen del trabajo de nicho. Desprecian al académico. Están equivocados. Miró hacia afuera, escaneando a la multitud. ¿Dónde está la doctora Aris Torres? En la terraza, Aris, que había estado observando, atónita, a través del cristal, se encogió. Dio un paso adelante. Un foco secundario la encontró. «Toma, Cara Torres», dijo Elena, una sonrisa genuina finalmente adornando sus labios. Su trabajo sobre enzimas que comen microplásticos no es de nicho. Es revolucionario. La Fundación Vanguardia otorga su subvención inaugural de 100 millones de euros. A usted. Aris Torres rompió a llorar. Martín Torres, su padre, miró a su hija, la miró de verdad, por lo que pudo haber sido la primera vez. Se quedó sin palabras. La sala finalmente explotó. Esta vez fue un aplauso, una atronadora ovación de pie. No por el dinero, sino por la historia, por la justicia, por el ratón que se había convertido en un león. Elena levantó la mano. Mi trabajo no ha hecho más que empezar. Gracias. Se bajó del escenario. El aplauso no fue educado. Fue una cosa física, una tormenta de sonido que pareció sacudir los frescos del techo abovedado. Fue un rugido de shock, de respeto y de pura schadenfreude de alto octanaje. En el Salón Elíseo, un rey había sido ejecutado y una nueva monarca desconocida acababa de ser coronada. Elena se quedó en el atril, bañada en la luz blanca, dejando que el sonido la inundara. No sonrió. No se deleitó. Simplemente esperó, su calma un aterrador contrapunto al caos que había desatado. Al otro lado de la sala, la escena era de devastación social. Ricardo Robles era un agujero negro. Las personas en su mesa, las que se habían estado riendo con él una hora antes, habían retrocedido físicamente. Una copa de champán medio llena había sido derribada, una mancha pálida extendiéndose por el lino blanco. Un desorden insignificante frente al desastre multimillonario en el que se había convertido. Estaba sentado, pero no estaba realmente allí. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en la mujer del atril. Parecía un hombre que había visto un fantasma, no solo a su esposa. El aplauso finalmente comenzó a desvanecerse, no porque la multitud hubiera terminado, sino porque estaban desesperados por lo que vendría después. El silencio que cayó estaba más cargado que la ovación. Entonces la sala se movió. No fue una estampida, fue un realineamiento, como si un nuevo y masivo cuerpo gravitatorio acabara de aparecer en el sistema solar. La multitud, que había estado orbitando a Ricardo y a los otros titanes de la industria, ahora se abalanzó en masa hacia ella. Pero la primera persona en llegar a su lado
No fue un reportero o una socialité. Fue un hombre de unos 70 y tantos años, con una mata de pelo blanco y ojos que todavía ardían con una feroz inteligencia. Era el doctor Samuel Heredia, un premio Nobel de física, un hombre que había olvidado más sobre mecánica cuántica de lo que Ricardo Robles había sabido nunca. No le agarró la mano, no se deshizo en cumplidos, simplemente la miró, con la cabeza inclinada. «Doctora Sinclair», dijo, su voz un susurro grave. Lo sabía. El rostro de Elena, frío y con forma de máscara durante todo el discurso, se suavizó casi imperceptiblemente. «Doctor Heredia». Su artículo de 2008, continuó, ignorando los flashes de 100 iPhones, sobre modelado predictivo en sistemas no lineales. El que escribió sobre el algoritmo de resonancia Sinclair, lo cité en 2011, fue fundamental. Y luego usted simplemente desapareció. «Estuve ocupada, Samuel», dijo Elena. «Usted estaba escondida», corrigió Heredia, pero no con juicio, sino con asombro. «Ha estado dirigiendo el fondo filantrópico más disruptivo de la Tierra desde una sala de estar. Mientras él», desvió la mirada hacia Ricardo, «estaba jugando a ser CEO con sus juguetes. Dios mío, mujer, lo que debe haber visto». «He visto una gran cantidad de datos ineficientes», respondió Elena, su voz nítida, «y mucho potencial desperdiciado». Antes de que Heredia pudiera responder, fue suave pero firmemente desplazado por una mujer con un traje acris severo y elegante. «Doctora Sinclair, soy Amara Luna, presidenta del MIT. Nuestro laboratorio de fusión ha estado tratando de conseguir una reunión con la Fundación Vanguardia durante 2 años. Hemos chocado contra una pared con la contención de plasma». «Lo sé», dijo Elena. «Su equipo está confiando en un modelo tokamak que tiene 40 años. Está tratando de fuerza bruta el problema. La respuesta no es más potencia, es un mejor algoritmo predictivo para la resonancia de campo». Leí las últimas 3 propuestas de subvención de su equipo. No fueron inspiradoras. Amara Luna, una mujer que habitualmente se enfrentaba a senadores, parpadeó. Usted las leyó personalmente». «El fideicomiso soy yo, doctora Luna. Leo todo. Envíeme una nueva propuesta. Y esta vez, céntrese en el software, no solo en el hardware. La esperaré el lunes». La doctora Luna asintió, sin palabras, y retrocedió. Un senador tomó su lugar. Luego, un subsecretario de Estado. No la estaban felicitando por su vestido. No le estaban preguntando por su marido. Le estaban presentando propuestas sobre secuestro de carbono, sobre logística global de la cadena de suministro, sobre ciberseguridad. Y ella, la doctora Elena Sinclair, se quedó allí. Con la precisión de una cirujana, respondió a cada una de ellas. Habló de análisis de regresión, de filtros bayesianos, de recocido cuántico. Esto no era un salón de baile, era su nueva sala de juntas. La ratoncita parda no solo estaba hecha para la biblioteca, ella ya era la biblioteca. Al otro lado de la sala, el buitre había aterrizado. Isabela Dueñas, con los ojos brillando con el hambre salvaje de un depredador que acababa de presenciar la matanza de su vida, se deslizó hacia Elena. Su columna de Vogue ya era una idea tardía. Esto era un drama de primera plana del New York Times. Vendería esta historia por una fortuna. Empujó a un gestor de fondos de cobertura. «Dama, Dr. Sinclair. Dr. Sinclair». Isabela Dueñas. Vogue. Una historia increíble. Increíble.
la mayor inversión social que he presenciado. El mundo se muere por saber. ¿Fue esto planeado? ¿Fue todo esto un elaborado acto de venganza? El círculo de científicos y políticos hizo una pausa. Esta era la pregunta humana. La pregunta real. Elena dirigió su mirada hacia Isabela. Fue como ser examinada bajo un microscopio. La venganza, señorita Dueñas, dijo Elena, su voz bajando a un susurro que era de alguna manera más escalofriante que su discurso público. Es un acto emocional, es ineficiente. Implica pasión. Lo que vio esta noche no fue pasión. ¿Qué fue entonces? Respiró Isabela, su teléfono grabando. Fue una corrección de balance, declaró Elena. Mi activo principal, la propiedad intelectual de Apex Dinámica, estaba siendo apalancada por un ejecutivo corrupto para cometer fraude. Un fraude que habría destruido toda mi cartera, incluyendo la Fundación Vanguardia. Simplemente corregí el error. Eliminé el pasivo. Isabela estaba escribiendo tan rápido que casi temblaba. ¿Un pasivo? ¿Se refiere a su marido, Dr. Robles? ¿Su matrimonio? Elena levantó un solo dedo, e Isabela dejó de hablar. El señor Robles y yo teníamos un contrato, aunque no escrito. Él proporcionaba una marca pública, una cara, como tanto le gustaba decir. A cambio, le permití vivir una vida de lujo extremo y éxito percibido. Todo mientras yo hacía el trabajo real. Él incumplió ese contrato esta noche, no solo al reírse de mí, sino al intentar defraudar a la empresa que yo construí. Ella se inclinó ligeramente. Yo soy la doctora Elena Sinclair. Robles era una marca registrada que él usaba para vender mi producto. Considere que esa marca registrada ha expirado permanentemente. ¿Y señorita Dueñas? ¿Sí? Usted deletreó mal Schiaparelli en su última columna. Es SXHSAPRL, LLI. Los detalles importan. Debería probarlos. Isabela Dueñas, por primera vez en su vida, se sonrojó. Había sido, de la manera más amable y quirúrgica posible, despedida. Mientras el nuevo centro de gravedad se consolidaba, el viejo se estaba colapsando. Ricardo Robles seguía en su silla. El mundo se había convertido en un túnel amortiguado y rugiente. Podía ver los flashes. Podía ver a la gente mirándolo. Pero no podía oírlos. Estaba, por primera vez en su vida, verdadera e inequívocamente solo. Los hombres con los que jugaba al golf, los capitalistas de riesgo con los que bebía, las mujeres con las que había flirteado. Todos evitaron su mirada. Era contagioso. Era un hombre muerto. ¡Robles! La voz cortó la niebla. Un joven de rostro afilado se inclinaba sobre la mesa. David Hernández, del Wall Street Journal. Su teléfono estaba afuera, grabando. Señor Robles, ¿es exacto el informe de la CNMV? Intentó utilizar acciones apalancadas para adquirir una patente fraudulenta y ocultar una pérdida del tercer trimestre. Señor Robles, ¿está Apex Dinámica insolvente? ¿Sabía usted que su esposa era Eve? Ricardo lo miró, su boca abriéndose y cerrándose. No salió ningún sonido. El fanfarroneo, el encanto, la confianza de Supernova. Todo se había ido. La línea de combustible había sido cortada. Es un error, balbuceó finalmente. La voz que había resonado en esta sala era un estertor patético y seco. Un malentendido. Ella no está bien, está confundida. Yo soy el CEO, yo soy... ¿Señor Robles? Una nueva voz.
Esta era educada, profesional y respaldada por 100 kilos de músculo. Dos de los guardias de seguridad del evento, ambos ex policías, estaban de pie junto a su silla. No eran agresivos, pero su presencia era absoluta. Señor, el anfitrión ha pedido que se marche. La cabeza de Ricardo se levantó de golpe. La niebla del shock fue quemada momentáneamente por un destello de su antigua y patética arrogancia. ¿Marcharme? No me voy. Esta es mi fiesta. Yo era el invitado de honor. Señor, por favor, no monte una escena, dijo el primer guardia, su voz un murmullo tranquilo e innegociable. Su mano se posó suavemente sobre el hombro de Ricardo. «Quítame las manos de encima», chilló Ricardo, apartando la mano. «¿No sabes quién soy?» «Sí, señor», dijo el segundo guardia, moviéndose a su otro lado. «Lo sabemos, y se nos ha pedido que lo escoltemos fuera. Puede caminar o podemos ayudarlo. Es su elección». No esperaron una respuesta. En un movimiento suave y practicado, cada uno tomó un codo y lo levantó. Su silla se arrastró hacia atrás. El último de su dignidad se evaporó. Estaba siendo manejado. Estaba siendo retirado. «¡Ellie!», gritó. Fue un sonido desesperado, quebradizo y patético. «Ellie, detén esto. Diles, es nuestro dinero, es nuestro. Ellie, por favor». A 100 metros de distancia, la doctora Elena Sinclair estaba en una profunda y animada discusión con el doctor Heredia sobre física de plasma. No parpadeó ni siquiera un poco en dirección al grito. Ni siquiera lo oyó. La caminata fue la más larga de su vida. Toda la multitud de 1000 personas observó cómo el gran Ricardo Robles, el tiburón de Silicon Valley, era llevado a empujones, medio tropezando, entre dos guardias. No lo llevaron a la gran salida con frescos. Lo guiaron a la izquierda, pasando la barra dorada, hacia una puerta simple y sin marcar. Una puerta que nunca había notado. Un guardia la abrió. Solo personal. La puerta se cerró detrás de él, cortando la luz, el sonido y el aire perfumado del salón de baile. Estaba en un pasillo gris de cemento. El aire olía a cigarrillos viejos, lejía industrial y el débil olor grasiento de las cocinas. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto. «Por aquí, señor», dijo el guardia. Su educación ahora solo un delgado barniz sobre la eficiencia pura. Lo hicieron marchar por el pasillo, pasando por estantes de manteles limpios y ayudantes de camarero clasificando cubiertos. Era invisible para ellos. Era solo otra pieza de basura que se estaba sacando. Llegaron al montacargas. Las puertas se abrieron con un gemido metálico. Fue empujado dentro. Descendieron. El ascensor se abrió a un muelle de carga de cemento, expuesto a la fría noche de octubre. Empezaba a llover. Su coche negro estaba allí. Pero su conductor, Miguel, no lo estaba. Dos hombres con trajes gris oscuro, impecablemente cortados, estaban junto al coche. No eran seguridad del evento. Eran otra cosa. Sus rostros estaban tranquilos, sus ojos planos. Parecían pertenecer a un mundo diferente, más serio. «Señor Robles», dijo el primero. «Robles», dijo él. Su voz no era amenazante. Era una factura. «Somos del equipo de seguridad personal de la doctora Sinclair. Lo llevaremos a la oficina de su abogado». «Quiero a mi conductor», balbuceó Ricardo. «Los servicios de Miguel ya no son necesarios. Por favor,
Entre en el coche, señor. No fue una petición. Ricardo miró hacia el montacargas. Los guardias se habían ido. La puerta de acero estaba cerrada. Miró a los dos hombres. Miró el coche negro. Ya no era un CEO. Ya no era un marido. Era carga. Derrotado, se deslizó en el asiento trasero. La puerta se cerró con un golpe pesado y final. De vuelta en el salón de baile, Javier Cervantes se materializó al lado de Elena. La multitud a su alrededor todavía estaba a 3 de profundidad, pero Javier, como anfitrión, los separó con su tranquila autoridad. «Querida», murmuró, sus ojos brillando. «Una obra maestra brutal y hermosa. Nunca he tenido una gala más exitosa». «Javier, gracias por su puesta en escena», respondió Elena. «Todo negocios. La donación a su fundación se procesará por la mañana». Yo nunca lo dudé», sonrió. «Mi coche está esperando en la entrada sur. Su equipo personal está allí. Le sugiero que se vaya antes de que llegue el New York Post. Tienden a ser menos civilizados que Vogue». Elena asintió, pero antes de que pudiera moverse, una figura se lanzó a través de la multitud. Era Aris Torres. Su rostro era un desastre de lágrimas y rímel corrido, pero sus ojos estaban encendidos. «¡Dr. Sinclair!», gritó, agarrando el brazo de Elena. Yo, 100 millones de euros. Yo no puedo. ¿Cómo? Elena se giró, y por primera vez en toda la noche, su rostro se calentó de verdad. La estratega de hielo desapareció, y emergió la mentora, la mujer que amaba el trabajo. Tomó las manos temblorosas de Aris entre las suyas. «También Dr. Torres», dijo, su voz firme pero amable. «Sí, puede. Lo hará. Mi gestor de fondos, el señor Herrera, estará en su laboratorio mañana a las 9 en punto. Quiero que vaya a casa, duerma un poco y escriba un presupuesto de 5 años. Todo lo que necesite. Nuevos servidores, personal completo, un segundo laboratorio, un presupuesto. ¿De acuerdo?» «Puedo hacer eso», susurró Aris, tratando de recuperar el aliento. «Bien», dijo Elena, «y cuando termine, quiero que lo duplique. Ha estado pensando en pequeño durante demasiado tiempo. Su algoritmo era sólido. Solo necesitaba un mejor filtro de datos. Deje de disculparse por su trabajo y simplemente hágalo. Ahora, vaya y salve el mundo. Herrera se pondrá en contacto». Le dio a las manos de Aris un apretón final y firme. Luego se giró y siguió a Javier. La multitud se separó para ella como el mar rojo. Caminó, no con arrogancia, sino con el propósito tranquilo e imparable de un transatlántico. No miró a nadie. Simplemente se movió. Javier la condujo no a la entrada principal, sino a un ascensor privado con cuerda de terciopelo. 2 hombres con trajes oscuros, el mismo modelo que los que ahora escoltaban a Ricardo, estaban esperando. Asintieron. «Dr. Sinclair». El ascensor descendió. Las puertas se abrieron a un lobby tranquilo de mármol, vacío salvo por un Maybach blindado negro y reluciente que esperaba en la acera. Uno de los hombres abrió la puerta del coche. «¿A casa, mamá?» «No», dijo Elena, deslizándose sobre el cuero fresco. «A la oficina secundaria». La puerta se cerró con un clic pesado y a prueba de sonido, sellándola del mundo. El coche se dirigió silenciosamente a las calles de Nueva York, resbaladizas por la lluvia. Su teléfono, que había estado en silencio, estaba brillando en el asiento a su lado. 52 llamadas perdidas. 148 mensajes de texto.
Los ignoró todos. Abrió su maletín y sacó su portátil encriptado. Tocó algunas teclas, conectándose al terminal seguro de la Fundación Vanguardia. Sacó el archivo que ya había creado. Torres Aris. Proyecto. Encima microplásticos. Miró por la ventana, a las luces borrosas de la ciudad que pasaba. No estaba pensando en Ricardo. No estaba pensando en la risa. No estaba pensando en los jadeos, o el aplauso, o la mirada de ruina en el rostro de su marido. Estaba pensando, el filtro bayesiano que le di. Es un parche. Es demasiado lento. Pero si lo conecta a un proceso de recocido cuántico, si puede conseguir acceso a una computadora cuántica real, podría reducir el tiempo de simulación del plegamiento de proteínas en un 90%. Sacó otro archivo. Proyecto. Adquisición T-Wave. La doctora Elena Sinclair, fundadora, CEO y arquitecta principal, echó la cabeza hacia atrás contra el reposacabezas. La fiesta había terminado. El trabajo real acababa de empezar. Conclusión, significativa y llamada a la acción. CTAs. En una sola noche, Ricardo Robles perdió su empresa, su esposa y su nombre. Pasó de ser un dios de la tecnología a un paria. Una nota a pie de página en la biografía de su propia esposa. La ratoncita parda de la que se rió resultó ser el león dueño de toda la selva. La historia de Elena Sinclair es un recordatorio brutal y poderoso de que la persona más tranquila de la sala es a menudo la más peligrosa. No solo se vengó, reclamó su pasado y se apoderó de su futuro. El foco no solo se desvió hacia ella, había sido suyo todo el tiempo, y ella simplemente decidió que era hora de entrar en él. Queridos espectadores, interacción y CTAs. ¿Qué pensaron de la jugada de Elena? ¿Fue una justicia brillante y fría o un derribo despiadado? ¿Creen que Ricardo merecía ser humillado de esa manera, delante de todos? Déjenme saber su opinión en los comentarios, comenta abajo, y respondan a esta pregunta clave. Si hubieran estado en esa sala, ¿habrían aplaudido de pie a Elena o se habrían sentido incómodos con su corrección de balance tan pública? Si les encantan las historias donde los subestimados se levantan y lo toman todo, asegúrense de darle me gusta, compartir y suscribirse para más historias de empoderamiento y estrategia. Nos vemos en los comentarios.